una disculpa por este problemita de atraso. Lo que sucede es que antier entraron aquí a Antena X a los amantes de lo ajeno y se han llevado algunas, se llevaron muchas cosas importantes de todo lo que es la conexión a internet. Entonces ahorita nuestro productor está haciendo malabares con esta situación. Y gracias por apoyarnos con esto y gracias a ustedes por estarnos viendo. Así que sí les pediría que si me dijeran si se escucha y si se ve bien. Bueno, estamos en la segunda parte. Primero tenemos aquí con nosotros a Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, Priscila es una coconductora y es invitada muy frecuente a este programa. Y hoy cuéntanos, ¿a quién tenemos? Tenemos a un ejemplo de mujer hermosa, empoderada. Tenemos aquí a Laurita Gómez. Ella está el día de hoy de parte de la Fundación Anabella. Anabella es una fundación internacional la cual tiene contención para mujeres violentadas y en contra de la violencia. Entonces, Laura es coordinadora internacional. Ella se encuentra aquí en México. Y pues bueno, un gusto tenerte, Laura. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte. Las personas que no han visto la primera parte, les recomiendo que la vean porque la historia de Laura, pues es una historia muy fuerte, pero a la vez nos da mucha esperanza y mucha ilusión poder empoderarnos y salir adelante. Así es, bienvenida Laurita por semana consecutiva. Esta semana pasada recibí bastantes mensajes acerca de, querían saber la historia de Misha. Querían saber cómo había sido esos quiebres que tú mencionaste ya para cerrar, y me gustaría como que si nos dijeras, nos contaras, que se escucha bajito, que no hagas eso. Entonces, sí, nos gustaría que nos dijeras cómo sucedió ese primer quiebre. Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, un honor estar Que se escucha muy nuevamente. bajito, dicen. Sí, es lo que dicen, no sé si se Sí. alcanza a distinguir algo. Bueno, creo que nos pusieron subtítulos, entonces es más fácil que nos vean. Pues es que ahora sí que pues detalles Sí. técnicos, como dicen, afectaron Pues al canto. aquí estamos escuchando nosotros en vivo, estamos escuchando bien. Y ay, amigas, súbanle el volumen por favor a sus teléfonos porque estamos batallando acá un poco con el internet. Bueno, sigamos, Laura. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. Bueno, el asunto de mi Misha ya lo platiqué en la ocasión anterior. Efectivamente, ella fue mi punto de quiebre. Yo quiero pensar, mi primer punto de quiebre, yo quiero pensar que ella dio su vida por mí, porque realmente hasta su muerte, que no tuvo que haber pasado, este es un mensaje que me encantaría que todas las personas que están en una relación de maltrato tengan bien claro que cuando a ti te están haciendo daño, tus seres queridos también van a terminar afectados, y más los más vulnerables, que en este caso son los animales y los niños. Entonces, cuando no huyes a tiempo, cuando no te alejas a tiempo, pues pueden pasar cosas como lo que pasó con mi Misha. Desafortunadamente yo no pude salvarla, no me alejé a tiempo y no, tendré que cargar con eso toda mi vida, pero siento que también pues fue el inicio de algo. Yo de hecho cuando ella acaba de morir yo vi un ave salir muy grande, un ave que nunca había visto, una ave blanca, entonces quiero pensar que era como su alma. Pero fue la primera vez que yo me planteé la posibilidad de dejarlo. O sea, fue la primera vez que yo dudé de mi relación, porque el maltratador te atrapa de tal forma, de tal modo, que realmente te olvidas de que eres una persona independiente y que debes de ser una persona libre. Entonces te hacen creer que no tienes salida. Es increíble, pero de verdad te hacen creer que no tienes salida, que no hay escapatoria. Entonces, pues bueno, esa fue la primera vez. Mi segundo punto de quiebre pues también fue duro, que yo me enteré que él estaba tratando de conquistar, por así decirlo, a mi hermana, que pues mi hermana por varias circunstancias que había tenido ella con
con su expareja, pues terminó viviendo con nosotros. Y mi hermana pues estaba en una situación muy vulnerable, no tenía dónde ir, con mis sobrinos y todo. Entonces este hombre, siendo mi pareja, trató pues, de acercarse a ella. Obviamente mi hermana lo rechazó. Mi hermana y yo tenemos pues una relación muy, muy cercana, aunque mi hermana pues estaba muy asustada porque pues, mi hermana estaba en una situación muy vulnerable y por la forma en que me veían, que yo estaba muy dependiente de él, pues mi hermana pensó que yo no le iba a apoyar, ¿no? Entonces por eso prefirió no decirme. Yo me enteré por otras circunstancias, pero, y de hecho no fue tan difícil porque a veces ellos mismos son tan, no lo hacen tan bien, pues. Entonces yo me enteré de esto. Obviamente pues yo apoyé a mi hermana, pero igual estaba muy dependiente, pero ese fue mi primer punto de quiebre, porque de repente hay mujeres que yo atiendo, y de hecho hasta ahorita incluso tengo a una, que dices que él me golpeaba, me insultaba y todo, pero lo que más me dolía es que me fuera infiel. Y yo me remito a cómo me sentí yo en ese momento. O sea, yo le había aguantado de todo, golpes, abusos de todo tipo, insultos, pero el hecho de que él intentara hacerme infiel era así como el clímax, porque yo decía, pues yo le aguanto todo porque yo tengo la esperanza de que él me quiere, o sea, en mi mente de mujer codependiente, decía, es que se ve que él me quiere, pero entonces el hecho de que te sean infiel es como que, bueno, para empezar es pésimo para la autoestima, que por si ya la tienes muy, muy abajo, sí, pero encima te están diciendo así como que no eres suficiente, como que nada de lo que les aceptas es suficiente. Entonces ese fue mi segundo punto de quiebre. La verdad lo agradezco, porque también en esa ocasión fue cuando dije, pues es que entonces así como que tanto soportar para que al final de cuentas pues quiera. Y aparte fue con las excusas más absurdas, o sea, decirle a mi hermana, literalmente él le dijo, ella me va a aguantar lo que sea, entonces no pasa nada si me aceptas. Entonces, pues bueno, ya. O sea, hablando en esta parte de este segundo punto de quiebre que menciona Laura, fíjate la seguridad del psicópata, ¿no? Sí. Más bien aquí estamos viendo el narcisismo en su acción, ¿no, Laura? Donde él dice, ella me va a aguantar todo lo que sea. Así es. Y al final de cuentas está logrando una triangulación en ti, que la triangulación es cuando más la víctima siente ese desprecio y esa devaluación. Sí, o sea que después de todo lo que ya te hicieron, todavía viene esto, ¿no? Sí. En tu caso, afortunadamente, pues no lo logró, pues, pero a partir de ahí, pues le agarró odio a mi hermana, porque pues, mi hermana lo rechazó y incluso llegó a agredir a mi hermana. Cabe destacar que una persona con las características de psicópata narcisista no soporta que lo rechacen. Un no. No soporta un rechazo, un no, porque están acostumbrados a ellos tener el control y el poder de todas las personas. ¿Por qué? Porque ellos nos cosifican a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas. Ellos piensan que somos de su propiedad y que pueden hacer con nosotros lo que quieran, como fue en el caso de Laura con su hermano. Así es. Y el tercer punto de quiebre, Laura, cuéntanos. El tercer punto de quiebre fue el decisivo, por una escena. Yo pues realmente me había alejado de todo el mundo, en especial de mis amigos hombres. Entonces él se puso muy celoso por un amigo que ya llevaba tiempo de por sí cuestionándome sobre él, y entonces me presionó diciéndome que, o sea, para empezar me inventó 1000 amantes. Yo no le podía mencionar a ningún hombre de mi trabajo ni de nadie, a ningún hombre, porque ya todos eran mis amantes. Entonces, pues con este amigo, él se ponía especialmente celoso. Entonces, una ocasión en que íbamos llegando del trabajo, él me llevaba a una camioneta que teníamos, pues me presionó así de que forzosamente quería que yo le dijera que yo estaba saliendo con este chico, ¿no? Ya para entonces mi familia ya se había ido, porque ya en mi segundo punto de quiebre, pues mi hermana pues ya se cambió de casa y así. Entonces, en esa ocasión, pues estaban todavía ahí mi familia,
me dijo que si no le confesaba que yo estaba con este chico, me iba a matar. Y entonces sacó un machete que tenía debajo de la camioneta, un machete oxidado, por cierto, y me amenazó con él, me lo puso en el cuello. Y me dijo, confiésame ahorita que estás con él y nada más te mato a ti. Si no me lo confiesas, me sigo con todos los demás y después tú, pero primero vas a ver cómo los mato. Entonces en ese momento literalmente algo se rompió. No puedo decir que vi pasar toda mi vida ante mis ojos, pero por primera vez fui consciente de que él me podía matar. Entonces fue tan traumante ese momento que en realidad ni siquiera recuerdo cómo lo calmé. O sea, no recuerdo, sinceramente recuerdo se borró completamente de mi mente. Pero en ese momento yo empecé o sea, ya, en ese momento yo tomé la decisión de dejarlo, pero yo sabía que algo no estaba funcionando bien en mi cerebro. Entonces yo siempre, la psicología es algo como que siempre se me ha dado, de hecho era mi segunda opción de carrera. Y pues soy muy autodidacta en ese aspecto, ¿no? Me gusta investigar y todo. Entonces fue cuando me puse a investigar más, porque trataba de comprenderlo a él y trataba de comprenderme a mí. Entonces fue cuando di con un libro que se llama El amor no tiene por qué doler. La verdad es del doctor Ernesto Lamoglia, que es mexicano. La verdad amo ese libro y es el que yo siempre recomiendo a las víctimas porque a mí me salvó la vida. Fue por primera vez como yo me identifiqué como mujer maltratada. Entonces pues ya pedí ayuda y entonces, pero ya yo iba armando mi plan. Esto es bien importante, que cuando tú ya estás decidida a dejarlo, pues te vayas previniendo, ¿no? Con cosas. Yo pues, desafortunadamente salí así, pues prácticamente sin nada. Como yo ya había tomado la decisión, pues pude sacar, yo en ese entonces trabajaba en una revista, entonces pude sacar, como yo me quedaba una noche completa a terminar la revista, ahí en mi mochila que me llevaba todos los días pude sacar unos poquitos cambios de ropa y ya los dejaba en la oficina y así la siguiente semana otra poquita. Entonces cuando yo tenía planeado 3 meses de dejarlo porque él me debía dinero y pues yo quería sacar mis cosas. Pero un día él ya quería que sus papás se vinieran a ir con nosotros porque como mi mamá y mi hermana ya se habían ido, yo ya había tomado la decisión de dejarlo, entonces mi familia pues era un punto vulnerable. Y él lo sabía, por eso me convenció de traerme, o sea, bueno, de que los trajéramos a ir con nosotros. Entonces pues ellos se fueron y ya cuando ellos se fueron, pues yo ya al menos ya no tenía ya no sufría las amenazas de que en cuanto llegues y que si no llegas, les va a tocar a ellos, porque eso me lo dijo muchas veces. Entonces, en un día que él se metió a mis redes sociales, porque ellos generalmente tienen el control de tus redes sociales, encontró un mensaje de un tipo que yo ni conocía, no tenía ni idea de quién era, pero pues de esos mensajes que luego los desconocidos te mandan porque volvemos a lo mismo de la mujer objeto, sí. Que porque creen que eres mujer ya tienen derecho a hostigarte y acosarte. Pues este tipo me estaba mandando así como mensajes queriendo ligar y él inmediatamente dijo, es que es tu amante. Y yo no es mi amante, ni siquiera lo conozco, pero aún así pues se puso muy loco, dijo, entonces por eso no quieres que mis papás se vengan con nosotros y no sé qué, me empezó a amenazar. Yo estaba en la oficina, estaba terminando en pleno cierre de la revista para acabar, entonces estaba en pleno cierre y pues peleándome con él en ese entonces era por Hotmail, por Messenger, y él me dijo que si no vienes ahorita y que en cuanto llegues te voy a dejar como Santo Cristo, porque aparte él decía que lo que él me hacía eran chingaderitas, que no, que a las mujeres maltratadas las mandaban al hospital, y a mí pues nunca me mandó al hospital, ¿no? Entonces yo todavía le creí. Entonces, bueno, total que cuando él me empieza a amenazar yo empecé a temblar, yo estaba muy asustado, o sea, es increíble que él estaba a 2 horas de distancia y aún así yo estaba muy asustada, estaba temblando, pero aún así en ese momento dije, ¿y por qué voy a llegar a que me pegue? ¿Y si esta vez me mata? Porque ya el psicólogo y el psiquiatra con el que lo convencí, bueno, con el psiquiatra, con la psicóloga yo nunca fui, pero con la psiquiatra que yo lo había llevado, que yo lo había convencido el psiquiatra con el que yo lo había llevado, perdón, ya había mencionado eso, ¿no? De que un día se le podía pasar la mano y me podía matar. Entonces yo dije, no, y si esta vez se le pasa la mano, también ya para entonces yo había llamado a una línea de ayuda, que de hecho la pregunta con la que yo me dirigí a la línea de ayuda fue,
¿puede un maltratador cambiar? Porque en realidad en mi mente de mujer codependiente yo tenía la esperanza, porque incluso a él, o sea, alguien piensa que el maltratador es malo todo el tiempo, pero no es cierto. O sea, la mayoría, yo hasta decía, es que pongo las cosas en una balanza y son más las cosas buenas que las cosas malas. Pero las cosas malas eran golpes. Muy malas, Entonces, eran aunque muy no me fuertes. golpeara todos los días, era muy, muy grave. Ser maltratador no es un defecto, pero yo lo consideraba como que era un defecto, ¿no? Y que todo lo demás era muy perfecto. Entonces yo tenía la esperanza de que pues él podía cambiar, entonces en ese momento dije, no, y es que si esta vez de verdad se le pasa la mano y me mata, ¿porque voy a regresar? Y entonces ya había pasado lo del machete, entonces sí quedó clarísimo de lo que había dicho el psiquiatra, que me podía matar. La amenaza ya que hubo con arma fue mi tercer punto de quiebre, lo recuerdo físicamente, porque literalmente sentí como algo se rompió dentro de mí. Y en ese momento dije, no tengo, pero ¿a dónde voy a ir? No tengo nada, tenía miedo por mi trabajo, no sabía pues qué iba a hacer, si iba a tener que dejar mi trabajo también, mi familia, pues bueno, dije, bueno, al menos mi mamá y mi hermana pues ya están a salvo. Traté de hacerle llegar un mensaje a mi hermano también para que se pusiera a salvo, o sea, pero en ese momento dije, no, es que ya no voy a llegar. Todavía yo tuve la idea de hablarle a su mamá para decirle que ya no iba a regresar. Y ella todavía me dijo, no, es que ¿por qué? Que, pues, sí, o sea, todavía tratando de justificar a su hijo. Entonces, bueno, ya como vi que no había apoyo de ese lado, pues bueno, ya tomé la decisión temblando, literalmente temblando. Pedí ayuda. En ese entonces me fui a vivir a un departamento, bueno, una amiga del trabajo, su abuelita tenía un cuarto que desocupado, entonces pues me lo rentaron, o sea, terminé yo de tener mi casa, no era propia, pero era rentada, pero ya tenía varias cosas, pero terminé haciendo un cuartito pues chiquito, sin nada. Afortunadamente, pues como este tipo se fue a parar, fue a hacer rondín afuera de mi trabajo, pues obviamente en mi trabajo se dieron cuenta que algo pasaba. Entonces la que era jefa editorial, que la verdad estoy muy agradecida, la jefa editorial de la revista, me dijo, es que algo pasa, ¿no? Porque vino a pararse 2 días aquí afuera del trabajo. Y entonces yo ya le conté, con miedo, con vergüenza y todo, porque pues yo soy profesionista, ¿no? Entonces como profesionista de repente te sientes avergonzada de haber permitido el maltrato, pero para empezar la culpa del maltrato siempre va a ser del maltratador. Claro. Entonces, pero bueno, pues yo me sentía avergonzada y quien debería de tener vergüenza no eres tú, sino quien te maltrató, quien te hizo todo eso. Pero bueno, yo con vergüenza y todo, pues hablé. Ella afortunadamente me apoyó mucho, incluso dijo, si es necesario te movemos a otra oficina. ¿Qué necesitas? Así literalmente me dijo, ¿qué necesitas? Y yo dije, pues necesito apoyo para ir por mis cosas. Entonces, pues ella, en ese entonces no tenían camionetas así como disponibles, y dijo, bueno, pues aunque sea un taxi, yo dije, pues sí, ya lo que sea, no, pero lo que no quería ir era ir sola. Entonces ya ella y otro chico y el taxista me acompañaron a mi casa. Entonces pues yo estaba temblando porque no sabía cómo lo iba a encontrar. Y él pues tomó una actitud de llorando, rogando, de que es que nunca me habías dejado, es que ahora ya entendí, es que cásate conmigo, me propuso matrimonio en esa ocasión. Después en el cuarto se me hincó, o sea, fue como a mí me hizo hincarme en alguna de las ocasiones para que no me siguiera golpeando, ¿no? Pero en ese momento fue así como que yo ya, sí me dolía bastante, es porque es doloroso. El desapegarte de un maltratador es muy duro, duele. O sea, así yo, bueno, solo hablar mucho en metáforas, creo que ya se ha dado cuenta la doctora Vicky. Entonces yo digo, el maltratador es como un parásito que se mete en tus huecos emocionales y te controla desde adentro, pero al mismo tiempo te crea como un cáncer, como un tumor. Entonces, cuando tú te alejas del maltratador, te tienes que arrancar ese tumor, así tú solita, sin anestesia. Entonces, claro que va a doler un montón, claro que va a ser duro y te va a dejar una herida grande y dolorosa. Pero, pues, solamente así vas a poder curarte de ese cáncer que te estaba drenando la vida, ¿no? Entonces sí, me dolió mucho, me dolía el corazón, o sea, es un dolor físico y todavía la esperanza, que esa esperanza nociva dentro de mí y estaré haciendo lo correcto y qué tal si de verdad va a cambiar. Pero aún así dije, no, ya llegué hasta aquí,
ya estaba pues la jefa editorial, o sea, te digo, la gente me está ayudando, yo ya tomé la decisión, ya me amenazó de muerte, o sea, todo eso fue así como que todo pensar rápido y dije, no, ya, y entonces él tomó una actitud de incluso ayudarme a subir las cosas al taxi y dijo, yo sé que vas a regresar, dice, entonces por eso yo te ayudo, dice, porque yo te ayudo a llevar las cosas porque yo sé que yo mismo las voy a bajar y las voy a regresar. O sea, él estaba segurísimo de que yo iba a regresar. Entonces, después de eso, yo hice algo muy importante, que fue bloquearlo de todos lados. Él obviamente me intentó buscar por todos los medios, por eso digo, hasta se fue para fuera de mi trabajo, pero yo lo bloqueé. Afortunadamente, gracias a que lo bloqueé, no tuvo oportunidad de hacer el bombardeo así directo. Hasta después murió una amiga que era en común, pues ahí lo volví a ver, había pasado como una semana. Y fue pues impactante y ahí pues trató de engancharme de nuevo. Por primera vez me enfrenté a él y a su mamá, así como yo vine al funeral de esta persona, yo no vine a verlos a ustedes, entonces por favor no te dirijas a mí, ¿no? Entonces le pedí que estableciéramos el contacto cero, así literalmente, no quiero contacto, no quiero ningún tipo de contacto. Entonces, y así y fue como lo bloqueé y todo, porque después quién sabe cómo averiguó mi número y me empezó a hacer escena. Una vez me hizo una escena de suicidio telefónico, de que se iba a suicidar porque le dolía mucho y no sé qué. Y yo todavía en mi preocupación le hablé a una amiga de él y le dije, oye, ¿sabes qué? Ve a verlo porque pues que creo que está muy solo, muy deprimido y tal vez, o sea, él me hizo eso pues para que yo me preocupara y fuera a verlo, ¿no? Afortunadamente no caí. Entonces, y después, pues lo siguió intentando, pero ya después yo de todos los números que me marcaba, porque después se consiguió otro, también lo bloqueé, todavía como 4 años después o 5 años después, me mandó un mensaje el día de mi cumpleaños, por eso es lo que yo siempre les digo, bloqueenlo. O sea, porque pueden pasar 3, 4, 5 años y aún así regresan. Ellos siempre regresan a tratar de engancharte de nuevo o a ver si siguen teniendo control sobre ti. Entonces, pues me mandó un mensaje de un número pues, que yo ya no conocía y todavía me dijo porque él se quedó con mi gatita. O sea, la gatita ya no la saqué, pero es que era bien raro porque él en general era bueno con los animales. Pero los animales que teníamos como que en común, esa gatita la habíamos adoptado juntos. Con mi Misha era mala porque yo la odiaba y porque era solo mía, o sea, no tenía ningún vínculo con él, entonces por eso era tan dolor. Entonces él dijo, no, es que déjame a la gatita, aunque sea, que no sé qué. Pues como yo sabía, la verdad la gatita era su adoración, yo sabía que la gatita iba a estar bien y yo no tenía ni a dónde ir, o sea, yo vivía en un cuarto así como que dije, bueno, va a estar bien y sí, hasta la fecha, o sea, yo sé que, bueno, quiero pensar, hasta la última vez que supe que la gatita estaba bien. Entonces, pues bueno, ya, pues así fue como pasó. Y entonces fue muy difícil porque también mentalmente, recuerdo una ocasión que hasta, no sé, yo tenía como pesada ansiedad y también como pesadillas raras. Hubo una vez que me desperté así en la noche sudando y sentía como si tuviera mi cabeza llena de algodón y solamente estaba, o sea, mi mente nada más estaba repitiendo su nombre una y otra vez. Fue muy raro, porque pues yo digo que ellos son como una adicción, o sea, la codependencia es como una adicción, ellos son como una droga, que tú sabes que te hace mal, y entonces cuando te alejas de ellos empiezas a tener un síndrome de abstinencia real, o sea, sientes ansiedad, sientes deseo de contactarlo, aunque sabes que te hace daño, aunque sabes que es malo para ti, pero pues es la dependencia, es una adicción. Así. Fíjate, Laura, que en una de las cosas que yo le venía comentando a Priscila es que realmente este tema de psicópatas integrados o narcisistas psicópatas, pues es un término aparentemente nuevo, ¿no? Y yo cuando tengo una paciente, cuando ella empieza a contar su historia, y porque el perfil es muy clásico, ¿sí o no? Sí. Cuéntanos el perfil, Priscila. Mira, el perfil, aquí cuando platicamos, no sé si te pasa, Laura, pero cuando platicamos con víctimas y con todas, ay, a mí también me hizo eso, y a mí también, y yo también pasé esto, y haz de cuenta que todas las víctimas estábamos
con la misma persona. Parece ser el mismo. Parece ser el mismo. Entonces es muy chistoso, sí, pero esto nos indica que tienen un trastorno de la personalidad, que en este caso es el psicópata narcisista, el narcisista perverso, el encubierto, el integrado, bueno, tiene muchos nombres, denominaciones, pero al final de cuentas, pues bueno, cabe aclarar que para reconocernos como que estuvimos con una persona así, pues tiene que tener ciertas características. Entonces, la característica principal, y que pues aquí lo estamos oyendo con Laura, pues es que no tenía nada de empatía. Él podía verte tirada, arrastrada, de rodillas, y no sentía ni una pizca de culpabilidad, ni una pizca de arrepentimiento. Si él te pidió perdón, fue porque quería que regresaras con él, que este es un tecnicismo que usamos en psicopatía, que es el hoovering, de la palabra aspirar, en donde pues él quería que él se va a arrodillar, se va a arrepentir, pero es mentira, porque lo que quiere es seguir maltratándote. Entonces está muy claro que ellos no cambian. De hecho, perdón. Y bueno, también son sumamente infieles, muy controladores, extremadamente manipuladores. 5 minutos. Sí, ya nos queda poquito, se nos va a acabar el programa. Se nos va el tiempo, ya falta ya. Bueno, controladores, manipuladores, muy encantadores con las personas que lo conocen. Entonces, por eso a veces las personas no pueden ni siquiera imaginar que esa persona te está lastimando de esa manera, puesto que es encantador y elocuente y con un poder de convencimiento impresionante. Más o menos, a grandes rasgos, estamos describiendo al psicópata narcisista. Sí, y aparte lo de... perdón. Sí, y te digo que una de las partes cuando yo veo en terapia a una paciente, cuando escucho, de verdad que cuando conoces a uno, los conoces a todos. Y es sumamente fácil identificar a un psicópata narcisista. Después de que, como tú dices, parece ser el mismo, nada más le cambian de nombre. Entonces, cuando yo le digo a la paciente, tu pareja es un psicópata narcisista, la pregunta siempre es que, ¿y va a cambiar? Pero pues si tienes 30 años aguantando un hombre así, obviamente no va a cambiar, ¿no? Y en ese no va a cambiar, de verdad, como que entras en un estado de shock, ¿no? O sea, no va a cambiar. Si tú decides estar ahí, es una responsabilidad tuya y es una decisión personal, porque al fin y al cabo, como personas tenemos la capacidad de tomar decisiones, cualquiera que ésta sea. Sí. No podemos acelerar un proceso de una persona. Tú lo has visto con las que tratas tú, ¿verdad? Sí, de hecho, difícilmente cambian. Y aparte, ellos fingen que cambian. Ahorita que mencionó Priscila el asunto del chantaje, él me hizo algo bien loco, que después de una agresión, de que me había pegado a mí con un martillo, él se pegó a sí mismo con un martillo. Y porque primero que decía, es que pégame tú, y yo, ¿cómo le voy a pegar? O sea, yo lo quería, me preocupaba y todo, y como yo no quise hacerlo, él mismo se pegó y se hizo una pequeña herida en la cabeza, obviamente muy controlada, no se quería hacer daño, pero fue así como que yo se lo tuve que quitar de las manos, porque pensé que sí iba a hacer más daño, pero en realidad era más chantaje, ¿no? Porque dijo, es que para sentir un poco del dolor que yo te he provocado, entonces... Y en realidad, lo que ellos quieren lograr es hacerte sentir a ti el victimario. Intercambian los papeles para que la víctima se sienta culpable y termines pidiendo perdón por el golpe que ellos te hicieron a ti. Exacto. De hecho, y por eso apoyar a otras también te empodera bastante, porque tú ya viviste todo eso que ahora las mujeres están viviendo, y que de repente, yo en casos de maltrato siempre recomiendo terapia y grupo de apoyo. Necesitas ambas cosas, porque una cosa no funciona sin la otra. Y sabes, algo importante es reconocer y aceptar que estás en una relación de maltrato, porque a veces la misma víctima no lo quiere aceptar. Y estás en una etapa de negación en donde tal vez va a cambiar, a lo mejor no debí de haberlo dejado, como te pasó a ti, como me pasó a mí, ya yo creo que a todas, ese sentimiento de duda y de un pensamiento mágico en donde probablemente todo vaya a arreglarse, y la realidad es que no, ellos no tienen cura,
psicológicamente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no va a cambiar? Quiero que expliques Sí. esa parte, porque siempre decimos no va a cambiar, no va a cambiar, pero quiero que nos cuentes rápido, porque ya tenemos 2 minutos. Sí, sí. Quiero que nos cuentes qué hay en el cerebro de un psicópata narcisista por el cual tú y yo decimos que no va a cambiar. Claro, mira, estas características que ahorita mencionamos las estudió un científico y doctor reconocido en Canadá, el doctor Robert Hare. Él tuvo la oportunidad de escanear los cerebros de estos psicópatas que lamentablemente tuvieron un delito y están en prisión. Entonces escaneó cerebro tras cerebro y se dio cuenta que todos coinciden, además de las características, también coinciden con su amígdala. La amígdala es más pequeña y tienen menos cantidad de materia gris en el cerebro. Esto hace que ellos tengan menos empatía, que tengan menos control de los impulsos, que no reconozcan que están haciendo el mal. O sea, de hecho ellos pueden reincidir y reincidir y reincidir en crímenes atroces y no saben que eso tiene una consecuencia. Sí lo saben, obviamente, pero no les importa en ese momento, por eso vuelven a reincidir. Y otra cosa muy importante, o sea, tienden y les gusta hacer el mal. Están predispuestos a siempre lastimar. Por eso está altamente relacionado con los feminicidios, los feminicidios tan atroces que hemos visto. Entonces, es importante recalcar para las personas que se siguen preguntando si su maltratador va a cambiar. No cambian. Ya hay pruebas científicas de esto. Ok. Laura, ¿alguna cosa que nos quieras comentar? Estamos allá, otra vez se va a acabar el programa y no terminamos nosotras contigo. ¿Cuál es el perfil que tú has visto, no solamente en tu maltratador, sino en el maltratador de las personas a las que tú has rescatado del círculo de la violencia? El perfil pues es muy común, de hecho ya ahorita pues ya lo describieron. Ajá. Personas que carecen de empatía, que van por la vida alimentándose de las personas. El perfil del maltratador en sí es muy similar entre ellos. Es más, el perfil de la mujer maltratada es más diverso. Ahí sí es más diverso. Algunas pues, las atraparon por sus huecos emocionales, por carencia, por abandono del padre, de la madre, por sobreprotección. Y entonces ahí sí es un poquito más diverso. Pero bueno, también aparte de esto que ya pues, hablamos y ya nos queda muy poquito Nos tiempo. están pidiendo tercera parte. Yo quiero hablar de la otra parte, ¿no? Que como les comentaba, yo tomé 2 años de terapia y en realidad me quedaron heridas. Entonces yo no fue hasta que pude tener el grupo de apoyo que acabé de sanar. Entonces quiero hacer especial mención del grupo que soy una de las administradoras del grupo de la Fundación Ana Bella. La Fundación Ana Bella sí ofrecemos contención emocional, también psicológica y legal. Entonces tratamos de hacer, y de hecho en los países donde ya está establecida oficialmente la fundación, e incluso hay apoyo con trabajo, con vivienda, pero eso sí pues depende de cada país, ¿no? Entonces en México próximamente, y es exclusiva, bueno de hecho ya más o menos lo sabemos, sí, en México próximamente vamos a estar ya legalmente constituidas como Fundación Ana Bella también, entonces pues vamos a tener todavía mayor alcance. Pero bueno, entonces el grupo de apoyo, el poder contar tu historia ante otras mujeres que vivieron y superaron lo mismo que tú o que lo están viviendo, es sumamente enriquecedor porque ya te colocas del lado de la que puede ayudar y no de la que necesita ayuda. Y el hecho de tan solo contar tu experiencia, o sea, yo por eso no me limito a hablar de lo que yo pasé, porque siempre se va a ver una mujer reflejada en tu historia. Entonces, a partir del dolor, a partir de tu dolor, puedes transformar la vida de alguien más. Entonces, algo importante, Laura, que cabe recalcar es que la víctima deja de ser víctima cuando empiezas a hablar. Ahí te conviertes en sobreviviente. Eso es súper importante. Por eso desde siempre pedimos a la gente no te calles. Habla para levantar y alzar tu voz. Y aparte es increíble la cantidad de personas que salen a defenderte cuando por fin hablas. Exacto. O sea, cuando dicen, es que me hubiera gustado apoyarte, yo pues no hablé, ¿no? Ni modo. Ya sé. Bueno, Laura, pues otra vez se nos terminó este programa
Y gracias, muchísimas gracias por esa valentía de hablar, porque realmente muchas tenemos vergüenza o tenemos miedo de exponer esa vulnerabilidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a Priscila por Gracias, estar Vicky. aquí y darnos un poquito de luz sobre este perfil. Y gracias a todos los que nos están viendo. Así que un segundito, ¿qué palabra nos quieres dar de esperanza? De esperanza que después del maltrato hay vida, pero el chiste es que tienes que trabajar en ti misma, toma terapia y asiste a un grupo de apoyo. Danos Si tus no, redes sociales, Laurita. Ok, bueno, más que mis redes Fundación sociales Anabella. sería el grupo de apoyo de Así la es, Fundación Fundación Anabella, que la verdad Anabella. un saludo a Anabella, la Claro. jefa, que es La la fundación- creadora de todo este La sueño. Fundación Anabella. Así Es Red de Mujeres Anabella. Red de Mujeres Entonces Anabella. es internacional, o sea, seas del país que sea, Ok. ahí nos te puedes dirigir a las administradoras o coordinadoras o referentes. Ok. Y ya ahí dices, necesito ayuda, lo puedes hacer públicamente, lo puedes hacer de forma anónima, es un grupo cerrado, no aceptamos hombres, de hecho son Ok, puras mujeres. en y nos Facebook. aceptamos. Así es. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y seguiremos platicando de este tema tan interesante. Gracias, Prisi. Gracias, Gracias Vicky. a todos los que nos están viendo. Bye. Gracias, hasta luego.